¿Cuándo se va a desplomar la bolsa de valores? ¿Qué es la burbuja de todo? Es una manipulación más de las élites y nos va a tocar a nosotros pagar los platos rotos otra vez. Cuando una burbuja financiera explota, los inversionistas enfrentan riesgos significativos, como la pérdida masiva del valor de sus activos. La sobrevaloración de los activos durante la burbuja genera una falsa sensación de prosperidad, lo que impulsa a muchos a comprar en su punto más alto. Cuando la burbuja revienta, los precios caen drásticamente, dejando a los inversionistas con pérdidas considerables, a menudo incapaces de vender sus activos sin incurrir en más pérdidas. Además, la explosión de una burbuja puede desestabilizar el sistema financiero, reducir la liquidez en los mercados, generar incertidumbre económica y provocar una recesión afectando tanto a los inversionistas como a la economía en general. Por eso, a continuación, te voy a contar todo acerca de la llamada burbuja de todo y cómo puedes aprovecharla para hacer dinero. Por cierto, si eres nuevo en el canal, me llamo Juan Javi, soy un asesor financiero independiente certificado que ha ayudado a muchas personas con espíritu independiente, apasionados por explorar verdades ocultas o también llamadas teorías de conspiración, que les gusta ir en contra de la narrativa que nos están empujando y que quieren tener el control directo de su dinero, a encontrar la autonomía y formas probadas y seguras de gestionar su futuro financiero, político y familiar. Mi objetivo es darte las soluciones que te permiten vivir de manera más libre y protegida o protegida de posibles manipulaciones externas. Y si eso es algo que te gusta o resuena contigo, considera suscribirte a mi canal para mantenernos en contacto. Últimamente parece que todos los expertos están pronosticando el desplome del siglo o el colapso de nuestras vidas. ¿Por qué? Pues muchos dicen que el mercado va a perder más del 50% de su valor y todo esto supuestamente porque la deuda del gobierno de Estados Unidos es de 34 trillones de dólares. Pero, ¿esto es cierto? Lo primero que debemos hacer es entender que sí, hay una crisis en la deuda soberana, pero no todo se trata de la deuda. Muchas de estas personas están usando teorías antiguas como la teoría de Keynes o la teoría de la cantidad del dinero, están extrapolando lo que está pasando en el sector de la inteligencia artificial y lo están comparando con la burbuja del .com en el 2000, pero diciendo que esta burbuja incluye todos los sectores y por eso esta es la mayor burbuja de la historia. Dicen que la burbuja estallará por la deuda, pero entonces, ¿cómo es que el dólar ganaría valor si también están esperando su colapso? Estas contradicciones me recuerdan a los discursos de los políticos en campaña. El kilo de tortilla, así, no suele la señora de la casa, es entre 7 y 8 pesos. Pero la verdadera pregunta que nos deberíamos de estar haciendo es, si hay un pánico o un desplome en la bolsa de valores o en otros sectores, ¿a dónde te llevas tu dinero? Pero frenemos un momento. Primero hablemos sobre la burbuja de todo. Quizás ya lo hayas escuchado en las noticias o en redes sociales. Primero hablemos rápidamente sobre qué es una burbuja financiera. Básicamente, una burbuja ocurre cuando el precio de un activo, ya sea acciones, bienes raíces, criptomonedas o lo que sea, aumenta mucho más allá de lo que ese activo realmente vale según los fundamentos económicos. En otras palabras, los precios suben solamente porque la gente piensa que seguirán subiendo y no porque el activo tenga un valor real que lo justifique. O sea, especulación pura y dura. Entonces, ¿qué es la burbuja de todo? Es un término que se describe el fenómeno en el que no solo un tipo de activo está inflado, sino todos los activos. Acciones, bonos, bienes raíces, recursos naturales, criptomonedas, todo. Esto no es muy común. Normalmente las burbujas financieras afectan a sectores específicos, como vimos con la burbuja tecnológica a finales de los 90, o la burbuja inmobiliaria que desencadenó la crisis del 2008. Pero ahora parece que todos los mercados están en niveles altísimos y eso es lo que le genera preocupación y vértigo a la gente. ¿Por qué está pasando esto? Según los analistas, la clave está en la política monetaria y en cómo los bancos centrales han manejado la economía desde la crisis financiera de 2008. Después de esa crisis, los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, comenzaron a implementar políticas de estímulo masivas, como bajar las tasas de interés a casi cero, en Europa incluso a negativas, algo que nunca se había hecho en la historia, y hacer programas de quantitative easing o de flexibilización cuantitativa, que no es otra cosa más que imprimir grandes cantidades de dinero para comprar bonos y activos financieros. El objetivo es mantener la economía a flote y estimular el consumo. En realidad esto nunca pasó. Lo único que pasó es que los gobiernos destruyeron sus mercados de bonos porque nadie en su sano juicio quiere comprar deuda de gobierno a tasa cero, o peor aún, a tasa negativa. Los dos mercados que más se vieron afectados por este problema fueron Europa y Japón. Entonces los inversionistas tuvieron que buscar rendimientos en otros activos porque los bonos tradicionales ya no pagaban mucho. Además, a causa de la guerra y la disrupción de las cadenas de suministro en 2020, la inflación se disparó y la gente y las instituciones estaban perdiendo dinero, aumentando la necesidad de ir a buscar rendimientos a otras partes. Todo ese dinero que salió de la deuda y del sector público se fue al sector privado. Acciones, recursos naturales, cripto, lo que se moviera, e hizo
que los precios de los activos subieran por todos lados. Y ahí está el problema. Muchos argumentan que esto ha creado una distorsión en los mercados, que el valor de los activos no refleja la realidad económica, sino que es una burbuja creada por el exceso de dinero en circulación y la facilidad de obtener crédito barato. ¿Qué puede pasar si la burbuja de todo explota? Según los autoproclamados expertos, si la burbuja del todo estalla, podremos enfrentarnos a una crisis financiera que afecte no solamente a los inversionistas, sino a la economía global. Cuando las burbujas estallan, los precios de los activos caen rápidamente, lo que lleva a una pérdida masiva de riqueza. Y dado que esta burbuja está involucrado a tantos tipos de activos, el impacto podría ser devastador para todo el sistema financiero. Además, como muchos gobiernos y bancos centrales ya están endeudados hasta el cuello debido a las políticas de estímulo de la última década, los bancos centrales no podrían cambiar el curso de la economía lo suficientemente rápido. Pero, ¿qué rol juegan las tasas de interés bajas? Según la teoría de Keynes, las tasas de interés extremadamente bajas hacen que endeudarse sea barato. Las personas compran casas, las empresas emiten deuda para expandirse y los inversionistas toman más riesgos. Pero esto no puede durar para siempre. Cuando las tasas de interés eventualmente suben, lo que tiene que ocurrir en algún momento, el costo de la deuda también sube. Esto podría provocar que las empresas y personas sobreendeudadas no puedan pagar sus deudas y ahí es donde la burbuja podría estallar. Pero entonces, ¿de verdad tiene sentido vender todo y quedarse en efectivo? ¿Esa es la solución de la burbuja de todo? ¿Deberíamos seguir lo que está haciendo Warren Buffett y deshacernos de Apple incluso? Como vimos hace un momento, nos dicen que el problema surge de la cantidad de dinero que se ha imprimido, pero han dejado una pieza clave fuera de la ecuación. Pero antes de decirte qué pieza falta, veamos un poco más de la teoría de la cantidad del dinero. La forma más común en la que les gusta explicar la teoría de la cantidad del dinero a sus proponentes es: imagina una isla con 10 habitantes. En esa isla, cada persona produce 10 bienes al día como cocos, peces o frutas, lo que nos da un total de 100 bienes diarios en toda la isla y todos los bienes se consumen al final del día. Para facilitar el comercio, deciden usar conchas como moneda y resulta que en total solo hay 100 conchas en la isla. Entonces, si hay 100 bienes y 100 conchas en promedio, cada bien vale una concha. Si alguien quiere comprar un coco, pagará una concha. Ahora, aquí es donde entra la teoría de la cantidad del dinero. Supongamos que un día descubren un nuevo banco de conchas y duplican la cantidad del dinero. Ahora hay 200 conchas, pero la producción de bienes sigue siendo la misma, 100 bienes en total. Antes, con 100 conchas para 100 bienes, cada bien costaba una concha, pero ahora hay 200 conchas para los mismos 100 bienes. ¿Qué sucede? El precio de cada bien se duplica. En lugar de pagar una concha por un coco, ahora pagas 2. Así explican lo que llamamos inflación. Entonces, básicamente lo que nos dice esta teoría es que si duplicas o aumentas la cantidad del dinero sin aumentar la cantidad de bienes, el resultado es un aumento en los precios o inflación en proporción al aumento de la cantidad de dinero. Esto es exactamente lo que la teoría de la cantidad del dinero trata de explicar. Cuando hay más dinero representando la misma cantidad de bienes, los precios inevitablemente suben. En nuestro caso, lo que explican nuestros queridos analistas es que el dinero que han creado los bancos centrales a través de sus programas de flexibilización cuantitativa, o QE en inglés, ha financiado la compra de todos los activos en todas partes y los precios se han inflado en todas partes. El problema es que estos analistas y gurús de las inversiones no entienden cuál es la diferencia entre deuda y dinero. Además de esto, sus argumentos muestran que no saben cómo fluye y se mueve el dinero. Si fuéramos a un libro de texto, encontraríamos una definición más o menos así. En los mercados financieros y las inversiones, el dinero representa un medio de intercambio aceptado universalmente y un depósito de valor que los inversionistas utilizan para comprar activos o hacer transacciones. La deuda, en cambio, es un compromiso financiero adquirido cuando una entidad, un gobierno, una empresa o un individuo toma prestado dinero con la promesa de devolverlo en el futuro, generalmente con intereses. Mientras que el dinero es un activo líquido que puede ser usado inmediatamente para invertir o consumir, la deuda es una obligación que refleja pasivos futuros y en muchas ocasiones se negocia como un activo, o sea, como un bono o un CETE, por ejemplo, en los mercados financieros. En conclusión, mientras el dinero fluye en las transacciones, la deuda genera pagos futuros basados en condiciones acordadas. La parte que nos interesa de esta explicación es que, según esto, el dinero sirve como depósito de valor y la deuda no. La parte clave que tienes que entender es que esto era cierto antes de 1971, cuando todavía existía el patrón oro. En ese entonces sí existía una diferencia entre la deuda y el dinero. Hoy en día esa diferencia se ha borrado. ¿Cómo? Antes de 1971, los bonos y la deuda del gobierno no eran aceptados como colateral por las cámaras de compensación de los mercados. Las cámaras de compensación no son más que una entidad que se encarga de garantizar y procesar las transacciones entre compradores y vendedores en los mercados financieros.
Su rol es asegurarse de que ambas partes cumplan con sus acuerdos y minimizar el riesgo de que alguna parte no pague o no entregue lo pactado. Si quieres invertir en los mercados financieros, debes de tener un colateral para garantizar que puedas cumplir con tus obligaciones en caso de que una inversión no vaya como lo esperabas. Antes de 1971 no era posible dejar deuda como colateral para que te presten dinero. Si querías invertir, tenías que liquidarlos. Por eso la teoría nos dice que pedir prestado es menos inflacionario que imprimir dinero, porque no hay una creación de dinero nuevo, solo estás prestando de tus conchas existentes. Pero hoy las instituciones pueden comprar bonos de gobierno, ponerlos como colateral y empezar a invertir con ese dinero. En otras palabras, la deuda ya se monetizó, se convirtió en dinero y hoy en día, para fines prácticos, no hay diferencia entre el dinero y la deuda. ¿Qué significa esto en el contexto de los programas de flexibilización cuantitativa o QE de los bancos centrales? Estos programas en su base están estipulando que solo pueden comprar deuda de gobierno para estimular la economía. Entonces, todo ese dinero que están creando en realidad ya estaba creado y no hubo inflación. Lo que causó la inflación fue el cierre y el colapso de las cadenas de suministro. Lo único que están haciendo los programas de QE es permitirle a los inversionistas deshacerse del riesgo que existe en los mercados de bonos, CETES, etc. Lo que en realidad estamos viendo no es la formación de una burbuja, es una fuga de los mercados de deuda que habían llegado a ser 10 veces más grandes que el mercado de valores a todos los demás sectores. Ahora sí, contestemos la pregunta que todos queremos saber. Si explota la burbuja de todo, ¿a dónde podrías llevarte tu dinero? Tradicionalmente, cuando ocurre un desplome en la bolsa de valores o en algún otro sector, los inversionistas, asustados por el riesgo o la incertidumbre, venden sus activos más riesgosos, como las acciones, y compran activos más seguros, como los bonos del gobierno o el efectivo. Esto es lo que se conoce como el flight to quality o el vuelo a la calidad. Al buscar seguridad, los inversionistas mueven su dinero a activos que consideran más estables, pero en este momento en particular, el dinero está saliendo de los activos considerados estables y seguros. La guerra, el endeudamiento de los gobiernos, la deuda nueva pagando deuda vieja, etc., han introducido nuevos riesgos que el dinero inteligente ya identificó y se está moviendo. ¿De verdad sería prudente regresar a los activos de los que estás huyendo si hay una caída en los precios de los activos del sector privado? Yo no lo creo. En resumen, lo que muchas personas están llamando la burbuja de todo no es más que un concepto construido sobre definiciones anticuadas que ya no aplican el día de hoy. Por eso es importante reconocer que los profetas de un desplome en la bolsa, como jamás lo hemos visto, no entienden del todo bien cómo funciona el dinero y los mercados. Su único argumento es, cuando los activos del sector privado se desploman, compra CETES y deuda de gobierno. Pero basta con preguntarte, ¿deberían liquidar todos mis activos privados y prestarle todo mi dinero al gobierno en tiempos de guerra, caos e incertidumbre? Deja de alimentar un discurso que no te conviene y no te sirve. En próximos videos seguiremos explorando más sobre cómo protegerte de estos discursos que no te convienen y solo te distraen y asustan. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte y compartir este video aunque sea con una persona. También checa las ligas en la descripción si quieres saber más de estos temas y encontrar más recursos gratis para ahondar en estos temas. Y recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Nos vemos en el próximo video.